Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mirar y ver no es lo mismo. El que está hablando aquí es Eliseo, el hombre que tenía la visión en el mundo espiritual. Entonces él dice que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Israel, no te mirara ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Diga conmigo: traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Cuándo fue que vino la mano? Mientras el tañedor tocaba. Vino la mano de Jehová sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida. Sin ti nada podemos hacer. Sabemos y reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas, Espíritu Santo de Dios. Dios mío, trae la palabra que necesitamos, trae la palabra que necesitamos, rompe las cadenas de una manera sobrenatural para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Siéntese, relájese y vamos a escuchar unos minutos la palabra del Señor. Amén. Aquí donde leímos hay una historia. Esta historia, aunque se predica poco, es una historia que es un poco trascendental a nivel profético. Cuando las personas quieren referirse a acciones proféticas, muchas veces hablan de esta historia. Y en lo personal a mí me llama mucho la atención, pues registra que en una ocasión el pueblo de Israel iba a pelear contra otro pueblo y se unieron dos reyes. Los dos reyes se unieron y ellos se unieron para ir en contra de otros pueblos. Y me llama la atención que entonces el rey de Israel se une al otro rey de Samaria. Y ellos dicen: vamos a pelear juntos en contra del otro pueblo. Y el otro rey responde: sí, vamos a pelear, porque tu ejército es como mi ejército, tus caballos son como mis caballos, y tu pueblo es como mi pueblo. Nosotros somos iguales, así que vamos a pelear. Y la Biblia registra que ellos se alistaron en batalla y empezaron a marchar en contra del ejército contrario. Pero dice la Biblia que cuando ellos empezaron a marchar, de repente avanzaron los días. Y cuando los días avanzaron, las guerras de los tiempos antiguos no era una guerra que salían y en 2 horas llegaban y peleaban y al otro día estaban en su casa. La guerra del pueblo de Israel a veces duraban hasta 6 meses y eran 6 meses, 7 meses de sitio. Estaban sitiada una ciudad contra otra ciudad. La Biblia registra que ellos empezaron a caminar y el ejército caminó. Pasados los días, el agua se acabó. Cuando el agua se acaba, el ejército se cansó, los caballos estaban cansados y todo el mundo estaba en guerra. Y cuando ya había poco recurso, entonces alguien dijo: no hay un profeta de Jehová que venga aquí para consultar. Entonces esto me sorprende porque ellos empiezan a buscar el profeta de Jehová, empiezan a buscar la presencia de Dios cuando le faltan los recursos. Usted no debe de buscar a Dios cuando ya los recursos se le estén acabando. Usted debe de buscar a Dios en todo momento. Usted debe de buscar a Dios aunque haya o no haya. Yo no sé si alguien está aquí. Usted debe de buscar a Dios aunque llueva, truene o ventee, aunque las cosas estén color de hormiga o aunque todo esté en bendición. Usted tiene que clamar y buscar la presencia de Dios en todo momento. Y la Biblia registra que entonces cuando ellos dijeron: no hay un profeta aquí, que clamemos y consultemos a Jehová, entonces alguien dice: sí, aquí está Eliseo. Y buscaron a Eliseo. Pero ¿qué pasa? Que uno de los reyes que estaba ahí era el hijo de Acab y Jezabel. Y usted sabe quién era Acab. El rey Acab era un rey perverso. Y por causa de esto, cuando llega Eliseo dice: yo no quiero darle una profecía a este muchacho porque él es hijo de Acab y
hijo de Jezabel. Y él le dijo, vaya donde los dioses de sus padres y díganle a ellos que le profetice. Si usted se pone a analizar, los dioses de Jezabel eran Baal y los dioses de Acera. Eliseo le estaba diciendo en pocas palabras, ahora tú quieres el favor de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó? Que Eliseo recapacitó y dijo, como son dos reyes, voy a consultar a Jehová por causa del otro rey. Pero me llama la atención que cuando él dice, voy a profetizar, lo primero que él dice es, tráigame un tañedor. Eliseo dice, tráigame un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Un tañedor es una persona que toca. Mayormente eran instrumentos de cuerdas como el arpa y instrumentos parecidos, y eran instrumentos que se usaban para adorar y para cantar, para hacer fiestas. Y Eliseo dijo, tráigame un tañedor. Y dice la Biblia que le buscaron a alguien que tocaba, y dice la Biblia textualmente donde leímos que mientras el tañedor tocaba, bajó la palabra de Jehová hacia el profeta Eliseo. Eso me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo era un profeta de mucha trayectoria. Él era el hombre del momento. Eliseo, por si usted no lo sabía, era muy famoso. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo sabía que Eliseo era el sustituto de Elías. Eliseo era el profesor de la escuela de los profetas. Y dice la Biblia que este hombre de tanta trayectoria, él para consultar a Jehová, él tuvo que llamar a alguien para que toque, porque él parece como que entendió un misterio. Y siendo el profeta del momento, él dijo, mientras el tañedor toque, algo va a pasar. Y dice la Biblia que cuando el tañedor tocó, bajó la palabra y la presencia de Dios. Eso me lleva a entender a mí que hay personas que tienen conexiones divinas, que hay tañedores que pueden provocar que el cielo descienda y se manifieste en la tierra. Y yo creo que yo puedo hablar con una generación de tañedores aquí, de gente que sabe bajar el cielo, de gente que sabe que cuando alguien se pone de acuerdo, entonces algo tiene que pasar. Yo no sé si alguien está aquí en esta hora, pero hay gente que son tañedores, hay gente que cuando tocan, hay gente que cuando alaban, hay gente que cuando oran, el mundo espiritual empieza a moverse. Hay poder en el nombre del Señor. En esta hora se necesita a alguien que sea un tañedor, se necesita a alguien que sepa bajar el cielo a la tierra. En lo personal, esto a mí me llamó mucho la atención. Así que empecé a analizar, a indagar a través de la Biblia. Y me di cuenta que hay hombres de Dios, que hay mujeres de Dios que tienen el potencial de hacer que los ángeles de Dios lleguen a ministrar la presencia de Dios en la vida de las personas. Porque usted se fija, era un problema político que había en el pueblo de Israel. Había muchas personas que estaban a punto de morir. Había un ejército completo con caballos y con soldados que estaban sedientos y estaban cansados. Y la Biblia dice que por causa de un tañedor vino la solución del problema. Escúchame bien, lo que tal vez la policía no pueda resolver, lo que tal vez el gobierno no pueda resolver, hay un tañedor que cuando dobla sus rodillas puede provocar que el cielo se manifieste en la tierra. Necesitamos a esos tañedores. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que sin la palabra de Dios el pueblo se desenfrena, pero aquí donde leímos dice que cuando el tañedor adora, baja la presencia de Dios. Necesitamos más tañedores en la congregación, y los tañedores no son gente que tal vez predica muy bonito, no son gente que canta muy bien, son gente que saben adorar a Dios. Adorar no es hacer bulla, adorar no es saltar, adorar es doblar su corazón delante de la presencia de Dios, y un corazón contrito. Yo creía que alguien iba a levantar la mano. Adorar es cuando alguien se dobla y busca la presencia de Dios en espíritu y en verdad, y cuando eso pasa, cadenas se van a romper.
La Biblia dice que Ana empezó a orar, y cuando Ana oraba, Ana no cogía un instrumento de hacer bulla, Ana no estaba voceando, Ana empezó a orar en silencio, Ana solo movía sus labios. Cuando la gente veía a Ana, la gente decía: esta mujer se está volviendo loca y que ella cree que está haciendo algo. Ana no hizo mucha bulla, Ana dobló su corazón a Dios, Ana se humilló ante la presencia de Dios, y dice la Biblia que bajó la respuesta de Dios, y lo que ella pedía se le fue entregado. Mi alma alaba a Dios. Cuando tú aprendes a clamar a Dios de corazón, de verdad, en el Espíritu, entonces el cielo te va a responder. El cielo te va a responder. Mi alma tiene que honrar el nombre del Señor. El cielo te va a responder. Hay poder en el nombre del Señor. Mi alma tiene que honrar el nombre de Cristo. Donde leímos luego dice que Eliseo dice: busquen a hombres y preparen el ejército y empiecen a cavar, empiecen a hacer hoyos. Y dice la Biblia que los soldados empezaron a hacer hoyos, empezaron a picar y empezaron a picar. Y luego Eliseo le dijo: con esos hoyos que hicieron los soldados va a venir agua, y el agua va a llenar los hoyos. Eso es algo impresionante, porque no estaban en tiempo de lluvia. Usted sabe que en Israel no llueve tanto. En esos sitios de Israel, de Palestina, del Medio Oriente, no es como aquí en Dominicana, que llueve todos los días y de repente hoy está normal y al otro día llega una tormenta llamada Melissa y hace un desastre. En ese pueblo no llovía con frecuencia, pero Eliseo dijo: preparen hoyos y preparen hoyos, porque va a caer agua. La Biblia dice que el agua no vino del cielo, la Biblia dice que el agua vino de los caminos de Samaria. Pero me llama la atención, ¿qué es lo que me llama la atención? Que el profeta se paró y él dijo: vayan y busquen picos, porque va a empezar a llover. Pero cuando ellos picaron, no pasó nada. Ese día no pasó nada, el agua cayó al otro día. Lo que me lleva a entender a mí es que primero Dios te dice: empieza a hacer los hoyos, porque hasta que tú no piques los hoyos, el agua no va a caer del cielo. Entonces hay gente que Dios le está diciendo: prepara los hoyos, porque va a llover, alabanza. Dios dice en Isaías: ensancha las estacas de tu sitio, porque vas a crecer. Antes del crecimiento, alguien tiene que agarrar un pico y empezar a hollar. Yo no sé si alguien está aquí. Antes del crecimiento, Dios primero te va a decir: prepara tu sitio, prepara el lugar donde te encuentras, porque vas a empezar a crecer. Vas a empezar a crecer. Yo no sé con quién me estoy hablando en esta hora, pero Dios va a levantar una generación de tañedores, una generación que diga: aunque ha habido batalla, yo voy a adorar. Y cuando usted adora, las cadenas se tienen que romper, alabanza, las malicias tienen que retroceder. Cuando usted adora, algo tiene que pasar, cuando alguien provoca la presencia de Dios. Mi alma alaba el nombre del Señor. Mi alma alaba el nombre de Cristo. Los tañedores saben mover a Dios. La Biblia dice que David, cuando era muchacho, usted lo podía encontrar en el monte con su arpa. Ahí no había público, ahí no había muchedumbre de personas. Ahí habían solamente tres factores: David, el arpa y Dios. Y en esos momentos es cuando el cielo te empieza a reconocer. David no fue rey cuando él estaba en el palacio, él fue rey cuando él estaba en el monte tocando para el Señor. Cuando tú tienes un tiempo de intimidad con Dios, lo que tú vas a recibir 30 años después, tú lo estás provocando en tu habitación de rodillas, tú lo estás provocando
colocando en tu habitación de rodillas. Cuando alguien aprende a conquistar la presencia de Dios, la presencia de Dios hace que el cielo baje a la tierra. Cuando iban a matar a los 120 sátrapas y a los 3 gobernadores, la Biblia dice que Daniel dijo: rey, espérese ahí, todavía no mate a nadie, deme unos minutos, deme unas horas para yo hablar con Dios. Y dice la Biblia que cuando Daniel se trancó en su casa, él empezó a orar y empezó a clamar y empezó a clamar y empezó a clamar, y la Biblia dice que bajó la revelación del cielo y Dios le mostró lo que se había soñado el rey, y también le mostró la interpretación. Me imagino yo que Dios sacó a Daniel al mundo espiritual y hizo que extraiga la revelación del cielo y lo traiga a la tierra. Yo no sé si alguien está aquí. Cuando alguien aprende a tocar, a traer la presencia, el cielo se va a manifestar. Yo veía que alguien iba por lo menos a decir gloria. Cuando alguien aprende a buscar la presencia de Dios, lo que tú no has recibido en el mundo físico, lo vas a buscar en el mundo espiritual. Lo vas a buscar de rodillas, lo vas a buscar de rodillas. Mi alma tiene que honrar el nombre del Señor en esta hora. Shamalabakaya. Shawita Manuado Ashaya. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. A mí me gustaría motivar a alguien. Mi propósito con este mensaje es motivar a alguien de que usted no puede seguir igual. La vida cambia cuando usted tiene una intimidad con el Espíritu de Dios. Cuando usted aprende a pasar tiempo en el Espíritu, su vida va a empezar a cambiar. Jesús era Jesús. Jesús era el Hijo de Dios. Él fue el Verbo hecho carne. La Biblia dice que el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que antes de la fundación del mundo ya Cristo había llegado a la tierra y había sido crucificado. Él era el alfa, el omega, el principio y el fin, y aún así Cristo tenía que orar 8 horas para buscar la presencia de Dios, porque él era 100% Dios y 100% hombre. Significa que todos los logros y las sanidades que Cristo lo alcanzó humanamente como un hombre, para darle a entender que todo lo que él hizo usted también lo puede hacer. Significa que si usted tiene una relación parecida a la que tuvo Jesús, posiblemente usted va a caminar en niveles sobrenaturales. No sé con quién estoy hablando aquí, alabanza al nombre del Señor, pero si usted aprende a tocar, a clamar al cielo, el cielo le va a responder, alabanza, el cielo le va a responder. Mi alma alaba al nombre del Señor en esta hora. Vamos a hablar con alguien que sepa tocar, con alguien que sepa traer el cielo, con alguien que sepa mover la presencia de Dios. No, a Dios no le impresionan los títulos, no le impresiona el dinero, no le impresiona la fama, no le impresiona el cuerpo físico. A Dios no le impresiona que usted tenga los ojos azules. Lo único que hace que Dios se mueva es cuando alguien es cuando alguien dobla su rodilla y empieza a clamar al Dios de los cielos. Entonces los 24 ancianos hacen silencio, porque en la tierra hay alguien que está provocando, en la tierra hay alguien que está provocando que se meta al suelo, que se mueva la mano, alabanza. Cuando el dañador empezó a tocar, vino la palabra de Jehová. Va a haber una palabra que te va a levantar, pero eso va a pasar cuando alguien aprenda a tocar, cuando alguien aprenda a clamar. Yo no sé con qué expectativa usted vino en esta noche, pero hay gente que Dios lo va a acelerar, hay gente que Dios lo va a impulsar. Dios no quiere que tú seas igual, Él quiere que tú avances. La Biblia dice: y añadía a Dios todos los días los que iban a ser salvos, en el libro de Hechos. Pero los apóstoles eran unos apóstoles que caminaban bajo una unción sobrenatural. Escuchen, cuando Pedro y los apóstoles seleccionaron a los diáconos, ellos dijeron textualmente: tenemos que seleccionar diáconos para que se encarguen de los quehaceres y el repartimiento de los alimentos, mientras nosotros nos ocupamos de la oración.
Le voy a decir lo mismo de otra manera. Imagínese que venga una compañía grande, la Colgate, se desmonte ahí y llegue y traiga muchas cajas y traiga cuadernos para niños y traiga ropa para la iglesia y traiga falda para toda la sierva y traiga chaqueta y saco para los predicadores y traiga instrumentos, y eso es una bendición muy grande. Imagínese que pase eso, pero imagínese que vengan los líderes y dijeran: espérate, nosotros no podemos cargar ni recibir lo que está llegando, porque nosotros ahora mismo a las 3 de la tarde tenemos que orar. Escucha el nivel de los apóstoles. Los apóstoles dijeron: nosotros no podemos encargarnos de administrar la comida, busquen a otra gente que lo haga, porque nosotros nos vamos a ocupar de la oración. Eso significa que la oración es más importante que cualquier cosa sobre la faz de la tierra, porque cuando usted habla al cielo, el cielo habla en la tierra por usted. Cuando usted habla con Dios, Dios va a hablar con los hombres por ti. Mi alma alaba. Cuando alguien busca la presencia, el Dios de los cielos va a pelear por ti. Él va a pelear a tu favor, y aunque se levanten guerras al frente, antes de llegar la guerra ante ti, va a estar el ángel de Jehová parado de frente, y la guerra que te vaya a atacar va a chocar con el ángel de Jehová. Mi alma alaba a Dios, porque antes antes de que eso pase, ya tú hablaste con Dios en el cielo, y cuando tú hablas con Dios, el cielo va a hablar en la tierra. Mi alma tiene que alabar. Yo siento la opción que se mete por allá atrás. Yo siento que hay alguien que Dios lo va a empujar. Hay gente que Dios le va a tocar, le va a dar alma, porque se van a convertir en tañedores, porque cuando ellos empiecen a adorar, el cielo va a bajar a la tierra, el cielo se va a mover. Mi alma tiene que alabar el nombre del Señor en esta hora. Dios amado, yo siento la presencia de mi Padre aquí. Shaya, Ustimia, Ushakima, Shamanabakaya, yo siento la presencia de mi Padre aquí. Ay, 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 yo siento la presencia de mi Padre aquí. Aquí en el Espíritu va a venir un ángel con instrumentos de guerra, porque hay gente que se van a convertir en tañedores. Hay gente que van a empezar a tocar, y el cielo va a descender a la tierra. Cuando tú empieces a tocar, Dios va a libertar tus hijos. Dios se va a meter en tu casa. La Biblia dice que Dios lo llena todo. Cuando llegue la presencia de Dios, tu llena, va a llenar tu despensa, va a llenar la caldera, va a llenar tu vida. La unción va a venir sobre alguien. Dios está llamando a alguien que diga: yo voy a más allá, yo voy a ir más allá. No me voy a detener, no me voy a detener, no me voy a detener. Satanás me ha dado con todo, pero yo tengo armamento de guerra, yo tengo un arsenal preparado, porque no me voy a quedar, no me voy a mira, no me voy a quedar tranquilo. Algo tiene que pasar, cuando alguien empieza a tocar, cuando alguien empieza a alabar, cuando alguien se convierte en un tañedor, el cielo tiene que descender, Hay una generación que Dios la va a levantar. Dios amado, ¿qué es esto, Padre? Oh, Shamuita, Shanoatua, Uleyande, Chastui, Shamalabacaya, Ushakima Santa. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Cuando nos despojemos del yo, cuando nos despojemos del ego, cuando nos despojemos de lo que nosotros creemos que somos y vayamos humillados delante de la presencia de Dios, los ángeles se van a poner de pie. Los ángeles se van a poner de pie. Mire, escuche bien. Usted sabe por qué el Cana amaba a Ana. Ana era bonita. Ana se sentía bien. Tal vez Ana se sentía la gran cosa.
me imagino yo, pero Dios no le daba hijo. Hay un fallo. ¿Por qué Dios no le daba hijo? Hay un problema. Y cuando Ana se humilló, cuando Ana dijo, es que yo no entiendo, no me voy a quedar igual. Ana se humilló, se postró. Ella dijo, yo voy a orar. Y un corazón contristo y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Dios nunca lo va a despreciar. Cuando nosotros entendamos que nosotros no somos el centro de atención ni el centro de atracción, que nosotros no somos el centro del universo, que el mundo no gira alrededor de nosotros. Cuando nosotros entendamos que el grande aquí se llama Dios, entonces la presencia de Dios va a empezar a caminar contigo, va a empezar a caminar contigo. Él no se va a dejar esperar. Cuando tú toques con el arpa, va a venir la palabra de Jehová. Tráigame un tañedor, dijo Eliseo, tráigame un tañedor, porque necesitamos la voz de Dios. Hubieron 400 años de silencio en el Nuevo Testamento. Alabanza. Dios no hablaba. Nadie consultaba a Jehová. Había una guerra muy fuerte. Pero si usted compara esto a lo que pasó en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, alabanza, usted se ve que Dios duró 400 años para hablar, pero un teñedor en cuestión de segundos bajó el cielo a la tierra. Cuando tú eres un teñedor, lo que los otros no alcanzaron en 400 años, tú lo vas a alcanzar Cuando tú eres un tañedor, lo que los otros no alcanzaron en años, tú lo vas a alcanzar en minutos. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios te va a acompañar, y cuando Él te acompaña, nadie te va a detener. Póngase de pie esta noche.